como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección de víctimas y restitución de tierras con el apoyo de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Forjando Futuros, que está presente siempre aquí con nosotros, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín y por supuesto nuestro canal Telemedellín. Les recordamos, las líneas telefónicas están abiertas para recibir sus preguntas y sus comentarios a partir de este momento, 018.000 41 40 99 y a nivel local, a nivel del área metropolitana, a nivel regional, 441 2100. Estamos desde ya esperando sus llamadas, sus consultas al respecto. Hoy vamos a hablar de retorno y reubicación y están con nosotros Claudia Elena Restrepo, ella es enlace de retorno y reubicación individuales de la Unidad para la Atención a las Víctimas, y de nuevo con nosotros en estudio Julio Cuastumal, él es abogado de la Fundación Forjando Futuros. A los dos, gracias por estar aquí con nosotros para hacer un poco de claridad sobre estas dos palabras que definitivamente están tan ligadas a lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Empecemos por eso, Claudia, la diferencia entre el retorno y reubicación, ¿para quiénes aplica una palabra y para quiénes aplica otra? Bueno, el retorno y la reubicación es el derecho que tienen aquellas personas que se han desplazado forzadamente. El retorno es cuando las personas regresan al lugar de origen, es decir, el lugar de donde fueron desplazados, y la reubicación es el lugar de otro lugar diferente del que fueron desplazados. ¿Cuándo no pueden hacer ese retorno las personas víctimas del conflicto armado en Colombia? Porque hay algunos casos especiales. Claro, lo principal es pues que las personas estén incluidas en el registro único de víctimas. Por otro lado, nosotros actuamos bajo tres principios, que es el principio de voluntariedad, el principio de seguridad, que es garantizar que la familia no se vuelvan a repetir hechos de desplazamiento, y el tercer principio es el tema de las... dignidad. De dignidad, exactamente. Expliquémosle un poco a los televidentes y a las personas que siempre están pendientes de esta sección, un poco esos tres principios. Bueno, el principio de voluntariedad es cuando la persona elige irse, pues retornar o reubicarse sin que esto esté ligado, digamos, a una nueva amenaza o a un nuevo desplazamiento. El tema de seguridad es poder garantizar la integridad física de la población que retorna o se reubica. Dependemos entonces allí de la fuerza pública, que es quienes nos emiten unos conceptos de seguridad para dar viabilidad al proceso, y el tema de dignidad es cuando las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas están aportando a los procesos de retorno y reubicación para que las personas puedan acceder a las diferentes ofertas. Vamos a recibir una primera llamada esta tarde. Está con nosotros Elena. Buenas tardes, adelante con su pregunta. ¿Cuál es su inquietud? Cuéntenos su caso. Buenas tardes, yo lo que quiero saber es que yo ya entregué todos los papeles y quiero saber si fui aceptada como víctima, rechazada o en qué va Elena, el proceso. ¿Hace cuánto entregó los papeles? Cuéntenos un poquito de las fechas. El septiembre del año pasado. Septiembre del 2012. Julio, ¿qué le podemos decir a Elena? Están las líneas de comunicación. Sabemos, como les hemos indicado, la Fundación Forjando Futuros, a pesar de que trabaja mancomunadamente con las unidades de restitución y las unidades de víctimas, no tiene el acceso a la información de cada trámite en específico, de manera que se puede comunicar con la línea 018.000 91 11 19. Me informan por el interno que está en este momento incluida con base en el decreto 1290 del 2008, de manera que la norma dice... ¿Qué significa eso? Sí, ¿Cuál es el decreto y qué significa cuando una persona ya figura, registra, está en el Registro Nacional de Víctimas? Antes de la ley 1448 del 2011 existía un decreto que era el 1290 del 2008. Sí. Este decreto establecía los montos y las medidas que se daban como de manera indemnizatoria a las personas que eran víctimas de determinados hechos victimizantes. Desde la ley 1448 se determinó que todos los casos que venían siendo conocidos con el decreto 1290 iban a ser conocidos, iban a ser resueltos, y los que no habían sido resueltos se iban a reconocer con la 1448. Eso es un asunto de transición, se le llama en términos jurídicos. El asunto es que con la 1290 los salarios y las personas que se indemnizan y los montos con los que se indemnizan son diferentes con la 1448, el decreto 4800 del 2011.
Bien, esperamos que entonces Elena le haya quedado un poco más clara su situación. ¿Cuál sería el paso a seguir? Efectivamente, cuando es reconocida como víctima, la norma dice que tiene hasta el 2021 para hacerse las respectivas reparaciones indemnizatorias. En ese sentido, tiene que estar pendiente, estar llamando a las líneas de atención, eventualmente presentar peticiones para saber en qué va la cancelación de la indemnización. Muy bien, hablemos, Julio, de este tipo de retornos. ¿Cómo se realiza este proceso por parte de la unidad para efectuar y que todo sea, pues, que todo llegue a un feliz término? Hablemos de los tipos de retorno y reubicación, cómo se valoran los casos, a quién se le da prioridad. Bueno, la norma pues establece que en términos de restitución de tierras, la reubicación y el retorno vienen a ser parte de la reparación integral que tienen las víctimas. En esa medida se tiene que, como decía la compañera de la unidad, se tienen que dar medidas, se tiene que garantizar que hay seguridad, se tiene que otorgar, si es posible, en lo posible, proyectos productivos con los cuales las personas puedan retornar en las condiciones en las que se encontraba antes de haber sido víctima del desplazamiento o del abandono Yo forzado. creo que esa pregunta es más para Claudia. ¿Nos puedes complementar un poco eso que le preguntaba yo a Julio, si hay prioridad para algún tipo de casos? No es que haya prioridad, desde que los tres principios, desde que se haga un buen análisis de los tres principios y todos se cumplan, hay viabilidad en el proceso. Hay dos tipos de retorno, colectivo e individual, que es cuando aquellas familias que van llegando a los puntos de atención a solicitar el retorno de la persona o de su grupo familiar. Y los retornos colectivos es cuando las personas ya se han retornado o reubicado colectivamente, que pueden ser más de 50 personas o más de 10 familias. Precisamente, Claudia, vamos a ver un caso exitoso de retorno colectivo con una de las comunidades indígenas más representantes del departamento, la Emberá. 150 familias retornaron a sus lugares de orígenes. Vamos a ver esta historia y seguimos conversando. Desde el año 2012, la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Medellín vienen trabajando en una serie de retornos de familias indígenas que han sido desplazadas de sus territorios por el conflicto armado y se han visto obligadas a trasladarse a Medellín. Las mismas familias indígenas han venido pues solicitando el apoyo para retornar a sus territorios, porque es que la vida en la ciudad es totalmente diferente y difícil para la población indígena. La unidad de víctimas le ha hecho frente al acompañamiento y a que obviamente puedan las familias indígenas retornar a sus territorios para que no sigan en calidad de mendicidad en la ciudad, que es una situación pues que ha agobiado bastante a las mujeres, a los niños indígenas, las malas costumbres que van cogiendo los niños, como las drogas, la drogadicción entre las mujeres, la prostitución. El retorno colectivo más reciente se realizó el pasado 28 de junio. Ese día, cerca de 80 indígenas en Veracatíos regresaron al resguardo La Puria en el Carmen de Atrato, Chocó. ¡Que vivan los compañeros del retorno que acaban de llegar! El reto ahora consiste en generar condiciones para que la comunidad se apropie nuevamente de sus territorios y que el retorno sea efectivo. En estos momentos se viene haciendo un trabajo de proyectos productivos con la comunidad. Se han adelantado siembras de plátano, maíz, yuca, piña, o sea, en eso va el trabajo pues, comunitario. Se estima que durante este proceso ya han retornado 150 familias indígenas, aproximadamente 630 personas, muchas de ellas con más de 10 años de desplazamiento. No hay nada mejor que sus territorios, que están en sus territorios para la defensa de la identidad y la pervivencia como pueblos indígenas. Ahí está entonces un caso exitoso de retorno colectivo. Si soy víctima del conflicto armado en Colombia, ¿cómo puedo hacer efectivo este proceso de retorno? ¿A dónde hay que acudir? ¿Qué papeles se deben llevar? Y etcétera. ¿Cuáles son estos prerequisitos?
Pues como lo mencionaba al principio, hay que verificar que la persona efectivamente esté incluida en el registro único de víctimas. O sea, ¿es una condición? Es una, claro, Ok. claro que sí, para poder acceder al retorno o a la reubicación. Y donde se toman las solicitudes sería en los puntos de atención que tenemos en el área metropolitana. Tenemos 3 en Medellín, que es Cauces, Belencito y Palermo, y hay un punto de atención en Bello y otro en Itagüí. Allí se podrían inicialmente acercar las personas para hacer una primera solicitud de ese retorno en la reubicación, y posterior a ello ya se le indicaría a la familia qué papeles debe de llevar. Vamos a recibir a María Luz, que está con nosotros en la línea. Buenas tardes, María Luz, ¿cuál es su caso? Buenas tardes. Adelante. Vea, mi inquietud es que hace 4 años que yo no recibo, sino pues me han dado solamente 2 ayudas. Tengo un derecho de petición que recibí respuesta y que la ayuda me llegaría para el 20 de julio. Y esta es la hora que todavía no, ni me dicen el puesto si ya me llegó o no, porque siempre voy y me dicen que en 2 semanas, y entonces sigo con la inquietud. Julio, ¿cuál puede ser entonces el caso de María Luz, la respuesta? Nos Bueno, dicen que está incluida. Nos dicen que está incluida en el registro y que tiene una resolución pendiente para notificar. Hay que recordar pues, que las ayudas humanitarias de emergencia son ayudas que se reciben son recibidas por las personas que son víctimas de desplazamiento forzado, se reciben trimestralmente si la condición continúa. Ya una vez retornan o son reubicados, se les restablecen sus derechos, entonces estas personas se les suspendería si recuperaron su situación como estaba antes del desplazamiento forzado. Como ya está incluida y está lista para que se le notifique, ella misma debe hacer una llamada, ¿a dónde debe dirigirse? Puede comunicarse con la línea 018.000 o, como ya se ha informado por la compañera de la unidad, están los puntos de atención donde debe ser atendida para notificarle la resolución. Precisamente vamos a ver en pantalla esos puntos a los cuales se pueden dirigir las víctimas, no solamente en el caso de María Luz, sino en el de muchas otras personas que nos han llamado y quisieran saber a dónde recurrir. Ahí está la sede en Medellín de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Personería Unidad de Derechos Humanos, esa es la dirección. También la sede de la Personería en la Alpujarra, en el edificio de la Alcaldía, en el piso 11. La Unidad Permanente de Justicia en la avenida Carabobo, en Belencito, ahí tenemos la dirección, carrera 92, 34D93, Cauces, carrera 6AB, número 47A99, esto es en el kilómetro primero en la vía Santa Elena, y en el barrio Palermo en la carrera 55, número 9597. Además, otras sedes en todo el departamento, en Bello, en el municipio de Cáceres, en el Bagre, en Itagüí, en Caucasia. Ahí tenemos las direcciones a dónde acudir, a dónde preguntar, a dónde dirigirse en el caso de cualquier inquietud que tenga que ver no solo con el tema de restitución de tierras, sino sobre los derechos a los cuales pueden acceder como víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues a Julio, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedan varias preguntas, seguramente en otra oportunidad, en otra de la sección de víctimas y restitución de tierras podremos hacerla. A ustedes gracias por habernos visto. Esto es Noticias Telemedellín, información de servicio. A las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión. Feliz tarde.